Saludos, gente creativa. ¿Están listos para otro interesante tutorial práctico y fácil? Hoy aprenderás a hacer un increíble texto con sombra interior en Canva. Vamos a por ello. Iniciaremos haciendo clic en la paleta de colores para cambiar el color de fondo de la página a negro. Luego, clicamos en Texto. Agregar un título. Y escribimos el texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente a Lumios Brush. Redimensionamos y centramos. Ahora, nos vamos a compartir. Descargar. Marcamos la opción Fondo transparente. Y hacemos clic en Descargar. Ahora, vamos al apartado Subidos. E importamos la imagen recién descargada a Canva. Volvemos a la página del proyecto. Seleccionamos el texto. Vamos hasta el icono de 3 puntos. Clicamos en Efectos. Y elegimos la opción Sin relleno. También cambiaremos el grosor a 10. Vamos nuevamente a Compartir. Descargar. Marcamos Fondo transparente. Y clicamos en Descargar. Ahora, agregamos una nueva página del proyecto. Y subimos a Canva la imagen recién descargada. A continuación, agregamos la primera imagen importada en la segunda página. Y la redimensionamos al tamaño de la página. Después, nos vamos a editar la imagen. Bajamos hasta Efectos. Y clicamos en Sombras. Seleccionamos la opción Paralela. Bajamos hasta las opciones de sombra. Y realizamos los siguientes cambios. El nivel de desenfoque lo cambiamos a 10. La distancia la cambiamos a 10. Y la intensidad la cambiamos a 60. Ahora, subimos la segunda imagen importada en Canva. Y la movemos a un lado. Seleccionamos la primera imagen. Hacemos clic en el icono rodillo de pintura para copiar el estilo. Y luego clicamos en la segunda imagen para pegar el estilo. Redimensionamos la segunda imagen al tamaño de la página. Luego, duplicamos el texto. Y lo centramos. Esto intensificará el efecto de sombra interior. Lo siguiente será exportar la página 2 del proyecto a imagen. Clic en Compartir. Descargar. En selección de páginas, desmarcamos Página 1. Clic en Listo. Marcamos Fondo transparente y clic en Descargar. Subimos la imagen a Canva.
Volvemos a la página 1 del proyecto y eliminamos el texto. Después, agregamos nuestra foto o imagen al proyecto. Hacemos clic derecho sobre ella y seleccionamos la opción Reemplazar fondo. Luego, añadimos la imagen que importamos recientemente al proyecto y redimensionamos al tamaño de la página. Lo siguiente que haré será duplicar la página 1. Esto, con la intención de recrear dos posibles efectos con los cuales completar este tutorial. Regreso hasta la página 1. Seleccionamos el texto. Y vamos hasta Editar la imagen. Bajamos hasta Efectos. Clicamos en Sombras. Y elegimos Contorno. Después, bajamos hasta las opciones de sombra. Allí, cambiaremos el tamaño a 20. Y cambiamos el color al de nuestra preferencia. Y ya tendremos listo nuestro primer diseño final. Ahora, pasaré a la página 2. Seleccionamos el texto. Nos vamos hasta Editar la imagen. Bajamos hasta Efectos. Sombras. Y clicamos en Paralela. Bajamos hasta las opciones de sombras. Y haremos los siguientes cambios. Nivel de desenfoque a 15. Ángulo a 60. Distancia a 40. Y así obtendremos nuestro segundo diseño final. Y ahí lo tienen, un texto con efecto de sombra interior hecho con amor y creatividad en Canva. No olvides personalizar tu diseño y aportar tu toque personal. Esto ha sido todo el tutorial. Si te gustó, comparte el video, suscríbete y activa la campanita, y por supuesto déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo tutorial de Canva. Hasta pronto, gente creativa.